tuvimos la efusión del Espíritu Santo, porque hablamos de las características del Espíritu Santo, y ahora entramos en la última parte del credo, que es creo en la iglesia. Si ustedes se fijan, creo en el Espíritu Santo está ligado a creo en la iglesia, porque la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Fíjate que dice el credo: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y creo en la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso la introducción que vamos a hacer hoy es la iglesia como continuación de la obra del Espíritu Santo. Hemos visto en todos estos meses que hemos estudiado el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y el Hijo. ¿Qué es lo que quiere decir consustancial? Que es de la misma naturaleza y sustancia, que lo mismo que es el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo. Esa en teología se llama que es consustancial. Sin embargo, durante todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se mantiene como el Dios escondido. Y sigue siendo como el Dios escondido, porque Jesús se manifiesta en persona humana y hace milagros y todo el mundo lo ve. Pero el Espíritu Santo sigue siendo, inclusive la misma iglesia, sigue siendo el Dios escondido. Porque si decimos en la iglesia ¿dónde está Jesús?, todo el mundo sabemos que Jesús está en el sagrario, pero sin embargo cuando decimos ¿dónde está el Espíritu Santo?, tenemos que decir está en nosotros, actúa, pero sigue siendo un Dios escondido desde el principio de los tiempos. El conocimiento del Espíritu Santo, a Jesús lo podemos conocer por las Escrituras, a Jesús lo conocemos por su encarnación. Sin embargo, el Espíritu Santo solamente lo podemos conocer por la fe y por la gracia. Es la única forma de conocer el Espíritu Santo. Hay dos formas de conocer el Espíritu Santo. Primero, ¿por dónde? Por la fe. Y después, por la gracia. Los que vinieron a la vigilia de Pentecostés, ¿cuántos aquí que están aquí vinieron a la vigilia de Pentecostés? Bueno, la mayoría se recordarán cuando hablamos que en la tradición religiosa de Israel, la fiesta de Pentecostés era la fiesta de la siega. Si ustedes se recuerdan, lo hablamos, el Shavuot, hablamos de la fiesta de Pentecostés, que si recuerdan yo les dije a ustedes que el día después de la Pascua, ¿qué día fue la Pascua en la época de muerte de Jesús? ¿Qué día cayó la Pascua? Nadie sabe qué día cayó la Pascua en el año 33 de nuestra era. No cayó viernes, la Pascua cayó sábado. El viernes es la víspera de la Pascua, dice San Juan, era un día muy solemne. La Pascua fue el sábado. El viernes fue la víspera de la Pascua. Jesús adelantó, mira que yo he explicado a veces eso, Jesús adelantó la cena pascual al jueves, y no voy a explicar por qué la adelantó, porque lo he explicado millones de veces, porque la Pascua era el sábado. El día siguiente, al día de la Pascua, se mecía las primeras espigas que se cortaban en Galilea delante del Santo de los Santos. Era la fiesta del Bicurín. Yo se los expliqué. Y a partir de ese día, ¿qué día era el día siguiente? Yo espero que se lo sepan. ¿Qué día es el día siguiente a la Pascua? ¿Qué día era? Ni siquiera saben qué día era el día siguiente de la Pascua. Domingo, pero díganlo. No, pero usted se imagina que era usted de la clase. Ustedes saben qué día era el día después de la Pascua. El día después de la Pascua era... Hermano, así no, porque pues, por su madre, yo creo que pero tú sabes, es mejor equivocarse a quedar como tonto. Si una persona se equivoca, dice, se equivocó por eso osado. Pero si una persona le pregunta y se queda así, mira, tú dices, a ese le falta cacumen. Si la Pascua fue sábado, ¿qué día es el día después de la Pascua? Domingo. Así, domingo, despiértense. Yo no sé esa fusión del Espíritu Santo, yo voy a tener que preguntar al Señor qué pasó aquí, porque la verdad que no. De Israel. Yo le contesté de que ese día que se recordaba que Dios le dio la ley a Moisés, también se recordaba el día en que Israel se funda como nación, cuando el Señor le da la ley, y comenzaba, entonces ese día, el día de Pentecostés, comenzaba la cosecha, comenzaba la siega. Lo que hicieron el día del Bicurín, lo que hicieron fue presentar las primeras espigas que habían madurado. Contaban los 49 días y el día siguiente comenzaba la siega. El día de Pentecostés era un día muy curioso, porque ese día, esa fiesta solemne, lo que hacía el sumo sacerdote, presentaba dos panes en el lugar santísimo. Los panes de la propiciación eran panes con levadura. Los panes de la Pascua eran panes sin
levadura. Esto es muy importante porque todos estos símbolos nos dicen, nos hablan, los panes de Sucot eran panes ¿con qué? Con levadura. Con levadura. El Levítico tiene, en el Levítico 23, ustedes pueden ver detalladamente toda la simbología de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la renovación de la alianza, porque si Dios había dado la alianza a Moisés, ese día, la fiesta de Pentecostés, comenzaba la cosecha y era la fiesta de la renovación de la alianza. Si yo le hago a ustedes la comparación de los dos panes de la Pascua, un pan sin levadura, pan de Pentecostés con levadura. Aquí ya comienza la prefigura para nosotros en nuestro Pentecostés. El pan sin levadura representa a Israel. ¿Por qué el pan sin levadura representa a Israel? ¿Qué hace la levadura en el pan? Hace crecer el pan. Un pan sin levadura no crece. Por eso el pan sin levadura, la hostia, es un pan muy finito. ¿Qué es lo que quiere decir? El judaísmo no evangeliza. Ustedes nunca ven un judío que le toca la puerta de la casa a ustedes diciéndole, mira, somos de la sinagoga, queremos que ustedes se conviertan en... ¿Ustedes han oído alguna vez a alguien diciéndole a otro que el judaísmo no predica? Es una comunidad encerrada en sí misma, no predica. Ese es el pan sin levadura. La iglesia, desde que la iglesia nace predicando y creciendo. Por eso el pan de Pentecostés es un pan con levadura. Es lo que crece, Ese es el gran simbolismo de la diferencia de la iglesia con el antiguo Israel. Ese día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo sobre la primera comunidad de los apóstoles reunidos, junto con los otros creyentes, las otras mujeres, en compañía de María, la madre de Jesús, la fiesta de la siega, se convierte en la fiesta de la nueva mies. ¿Qué comenzaba en la fiesta de Pentecostés judío? Comenzaba la siega, la cosecha comenzaba. Eso era en el Israel histórico. Ahora, el día de Pentecostés espiritualmente comienza otra cosecha. Que esa cosecha comienza cuando baja el Espíritu Santo, la cosecha de los creyentes. Ese día comenzaba a recoger los frutos de la cosecha. El día de Pentecostés, la iglesia comenzó a recoger los frutos ¿de qué? De la redención de Cristo. Por eso comienza ese día. ¿Se recuerdan qué se presentaba en la fiesta de Bicurín? Las primeras espigas. La primera espiga que maduraba, la presentaban. Ese día de Bicurín, ¿qué día cayó Bicurín cuando la muerte de Jesús? Domingo, el día después de la Pascua. Ese día, el día que el sacerdote recogía, ¿qué cosa? Las primeras espigas. ¿Se recuerdan cuando Jesús resucita? Ese día resucitó Jesús. Jesús resucitó el día del Bicurín. Cuando ve a Magdalena tocar a Jesús, ¿qué le dice Jesús? No me toque. En todas las cosas que dice no me toque, es porque el sumo sacerdote, antes de presentar las espigas, nadie lo podía tocar. Tenía que estar purificado totalmente. Y Jesús ya comienza en ese momento a ser sumo y eterno sacerdote. Y ese día del Bicurín, que representaba las primeras espigas, Jesús va a presentar las primeras espigas de la redención al Padre. ¿Cuáles son las primeras espigas de la redención al Padre? Los hombres que habían muerto en el Antiguo Testamento guardando la ley y que estaban en el seno de Abraham esperando el día de la resurrección. Moisés, Abraham, Adán y Eva, dice la tradición, que también estaban en ese grupo. Isaías, Jeremías, Zacarías, Isabel, José, toda esa gente que estaban esperando el día de la redención. Ese día, cuando el sacerdote en Israel en el templo presentaba las 4 o 5 primeras espigas de la cosecha, Jesús presenta al Padre las primeras espigas de la cosecha de la redención, que eran los justos del Antiguo Testamento. Ahí comienza la fecha, comienza la cuenta del Homer y llega el día de Pentecostés. Ese día comienza la cosecha general, ya no es la cosecha del Antiguo Testamento, comienza la cosecha ¿de qué? De la iglesia. Por eso la iglesia nace de la predicación de Pedro y de la conversión de 4,000 personas, el día de Pentecostés. La fiesta de la siega se convierte en la fiesta de la nueva mies, que es la obra del Espíritu Santo. Si ustedes se recuerdan
También dice Jesús, dice que el último día de la fiesta, dice en el Evangelio de San Juan 7:37, dice que el último día de la fiesta, no dice que fiesta, pero dice el último día de la fiesta Jesús se para y dice que grita, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Dice Juan que esto lo decía Jesús, hablando del Espíritu que van a recibir los creyentes. Ese día de la fiesta, ese día de la Pascua, del costado de Jesús que salió sangre y agua. Ese día, ese es el agua que decía Jesús, que bebieran el que quiera venir a él, que de él manarán ríos de agua viva. El agua que emana del costado de Jesús con la sangre es los dos grandes sacramentos de la salvación de la iglesia, el bautismo y la Eucaristía. Por eso dice Jesús, el que beba de esta agua que va a salir de mi costado, que el agua simboliza el Espíritu Santo. Por eso dicen los místicos que así como Eva nació del costado de Adán, la iglesia nace del costado de Cristo. Nace de la herida del costado de Cristo, del agua y la sangre nace la iglesia. Porque si Jesús es el nuevo Adán, la iglesia junto con Cristo es la esposa que nace del costado de Jesús. Jesús prometió del Espíritu Santo, si me voy, yo se los enviaré. Juan 16, versículo 7. Y verdaderamente esa agua que emana del costado abierto de Cristo es la efusión del Espíritu Santo que más tarde los mismos apóstoles en el aposento alto van a recibir la mañana santa de Pentecostés. Dice San Lucas en Hechos 2, dice que estaban todos reunidos en el mismo lugar, todos. Cuando quiere decir todo, quiere decir que estaban los apóstoles y estaban también seguidores de Jesús que no eran apóstoles. Estaban María, la Virgen, estaban los seguidores, las mujeres que fueron el primer día de la semana a la tumba, y encontraron la tumba vacía, todos estaban reunidos en ese lugar. Y dice Hechos de los Apóstoles que de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjate que la insistencia de Lucas, porque Lucas podía haber dicho y quedaron, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, o el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Sin embargo, Lucas dice y quedaron llenos del Espíritu Santo. Lucas es insistente, dice quedaron llenos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El bautismo, la inmersión en el Espíritu Santo. No solo el bautismo del agua, en este momento no es el bautismo del agua, en este momento es el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerden que yo le dije que bautismo quiere decir inmersión. Bautismo quiere decir meterse dentro de algo. En ese momento los apóstoles se metieron dentro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los envolvió. Por eso se fue. Jesús le dijo, y le decía Juan el Bautista, detrás de él viene uno que va a bautizar con fuego. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que va a bautizar. Y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y ese mismo día de Pentecostés se cumplen lo que dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 36:26, que dice, infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Dice el profeta Ezequiel, infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Pentecostés, la fiesta de la siega, que verdaderamente en este momento en Jerusalén toma una nueva dimensión. Ya no es la siega de las espigas de trigo de Israel, sino es la cosecha, la siega de ¿qué? De la iglesia, de los creyentes. ¿Por qué? Porque el que abre la puerta del creyente a la fe es el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo baja y unge a los apóstoles reunidos en el cenáculo. Tal como bajó sobre quién, sobre el vientre de María y fecundó el vientre de María, el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles y fecunda a los apóstoles. ¿Con qué fecundó el Espíritu Santo el vientre de María? Con Cristo. ¿Con qué también va a fecundar el Espíritu Santo a los creyentes? Con el mismo Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la unción del Espíritu. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que creen en Jesús intelectualmente, pero al no recibir el Espíritu Santo no pueden reconocer el señorío de Jesucristo. Por eso vemos tantos católicos y tantos creyentes que son creyentes y católicos literales, pero no tienen la vida del
del Espíritu Santo. A través de toda la Escritura, de toda la historia del pueblo de Israel, hay una cosa que se llama teofanía. ¿Qué cosa es teofanía? Teofanía es la manifestación de Dios. Una teofanía es una manifestación de Dios. Han habido montones de teofanía. El Pentecostés también fue una de las teofanías más poderosas de Dios, porque es la manifestación completa de la tercera persona. O sea, ya el Padre había creado, el Hijo había, ¿qué cosa? Redimido. Y el Espíritu Santo es la gran y última teofanía de Dios, que es el que revela la obra del Padre y la obra del Hijo. Es una de las grandes y poderosas manifestaciones de la... ¿Y qué cierra la teofanía de Pentecostés? La teofanía de Pentecostés cierra una de las grandes teofanías del Antiguo Testamento, la teofanía del Sinaí. En el Sinaí hubo una teofanía, una manifestación poderosa de Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios bajó a hablar ¿con quién? Con Moisés. Si ustedes se recuerdan, en esta misma fiesta de Pentecostés, Moisés subió a la montaña y recibió de Dios la ley. Y se recuerdan, si ustedes leen el libro del Éxodo, dice el libro del Éxodo, que la montaña temblaba. Y dice que se veía la montaña arriba envuelta en una nube y rayos y fuego. Y dice que se oían sonidos de trompeta en el Sinaí. Yo siempre digo, qué pena que en ese tiempo no había un video, porque de verdad que eso tiene que haber sido algo verdaderamente imponente. Yo vi algo parecido, no igual, pero por supuesto, una vez que nosotros íbamos para el Sinaí y había una tormenta encima del Sinaí, y todo el pico del Sinaí estaba metido dentro de una nube con rayos saliendo de... Yo digo, esto es más o menos, no como lo vio Moisés, pero más o menos lo más cerca que se puede ver de la teofanía. El Señor se aparece a Moisés en el Sinaí, en una teofanía, y le da, ¿qué cosa? La tabla de la ley. Cuando Moisés recibe la tabla de la ley en la teofanía del Sinaí, ¿qué cosas son las tablas de la ley? Las tablas de la ley dice cómo Dios espera que su pueblo se comporte. Por eso ese día nace Israel. El pueblo de Israel nace ¿dónde? En el Sinaí. ¿Por qué nace en el Sinaí? Porque primero era, ¿qué cosa era el pueblo de Israel? La promesa dada a quién? A Abraham. Después, ¿qué cosa fue? La promesa dada a la familia de Abraham en Isaac. Después, ¿qué cosa fue fue la promesa de Dios en Jacob y sus 12 hijos? Ellos entraron en Egipto. ¿Cómo entraron en Egipto? Jacob y sus hijos siendo una tribu. 400, 500, 600, 700 personas. Los 12 hijos de Jacob son mujeres, sus hijos y sus servidores. Eso era una tribu. Tuvieron 400 años en Egipto. ¿Cómo salieron de Egipto? Hecho un pueblo. Ya esos 600, 700 que entraron 400 años antes, cuando salieron de Egipto, eran, no sé, 10.000, 12.000, 20.000, 30.000. Ya no era ni una familia, era una tribu. ¿Qué cosa era? Un pueblo. Cuando llega al Sinaí, y hay la teofanía del Sinaí, y Dios le da la tabla de la ley a Moisés, ahí Israel se convierte en nación. Ustedes ven el desarrollo. ¿Por qué? Porque una nación no es nación hasta que no tiene ley. Cuando este país se liberó, las 13 colonias se liberaron de Inglaterra, ¿qué fue lo primero que hicieron? Escribieron la Constitución, porque un país que no tiene ley no es un conglomerado de gente. Por eso ese es el recorrido que ustedes tienen que entender, porque así es la iglesia que va a comenzar. Primero era una persona. ¿Quién era? Abraham con la promesa. Después fue una familia, Jacob y sus 12 hijos. Entraron en Egipto como una tribu, con sus animales buscando comida. ¿Cómo salieron de Egipto? Como un pueblo, montones de gente con sus posesiones. Llegan al Sinaí, reciben la ley y ahí se convierten ¿en qué? En una nación, la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Por qué era la nación del Señor? Porque ¿quién le había dado la ley? Dios. Dios mismo le dijo, mira, tú vas a ser mi pueblo si te comportas así. En ese momento, en esa fiesta del Pentecostés del Sinaí, de la teofanía del Sinaí, Israel se convierte en el pueblo de Dios. Ya no va a ser guiado por un Dios extraño, ya no va a ser guiado por un rey. Por eso es que Israel, Dios no le da rey a Israel. Dios le dice a Israel, yo soy tu rey y tu rey. Por eso que cuando Dios le da rey a Israel, que si usted lee la escritura, es porque Israel hartó al Señor, diciéndole, todos los pueblos tienen reyes y nosotros no. Todos los pueblos tienen reyes que salen a pelear a las guerras y nosotros no. Todos los pueblos
hasta que Dios le dijo, ¿ustedes quieren rey? Les voy a dar el rey. Pero de ahora en adelante, ese rey es que va a tener que llevarlo a la guerra y quien los va a tener que hacer triunfar, porque ya yo no peleo más por ustedes. ¿Y por qué Israel quería tener rey? Porque todo el mundo... Ay, hermano. Dios nos da a nosotros un plan y nosotros muchas veces queremos ser como los demás. ¿Y por qué no me puedo poner un arete en el ombligo si todo el mundo se lo pone? ¿Y por qué no me puedo poner un tatuaje en la espalda, en la barriga, si todo el mundo se lo pone? Ponerse un tatuaje no es pecado. En ningún lugar dice que es pecado, ni ponerse un arete en la barriga es pecado, en ningún lugar dice que es pecado. Pero tú estás llamado como Israel a ser diferente. ¿Y por qué te pones un tatuaje y un arete? Porque quieres ser igual a quién? A otra gente que no son de Dios. Ahí es donde está el problema. Y ahí está el problema de Israel. Israel quería ser como los que no tenían Dios. Y Dios le dijo, ¿tú quieres ser como los que no tienen Dios? Perfecto. Ahí va el rey, Saúl, un desastre. David, un rey santo, pero también cometió. Y de ahí para allá, por eso tenemos que sacar reflexiones de lo que le pasó a Israel. Porque como dijimos en el retiro de Tampa, por la vida de nosotros es una Biblia completa, con Génesis, con Éxodo, con Levítico. Por eso, en este Sinaí, que se manifiesta la gloria de Dios, y Moisés recibe la ley, esto fue en una montaña. Pues volvemos de nuevo al aposento alto. ¿Dónde estaba el aposento alto? En el monte Sión, en otra montaña. Aquí vuelve a haber otra teofanía. ¿Se recuerda cómo se manifestó la teofanía del Sinaí? Con rayos. ¿Qué cosa es rayo? Candela. ¿Con qué más? Con viento, con temblores, con estruendo. Esto mismo vuelve a ocurrir en el aposento. ¿Tú no ves que es lo mismo? ¿Y qué da el Espíritu Santo en el aposento alto? La nueva ley. ¿Quién es la nueva ley? Cristo Jesús. Por eso que dice el profeta Jeremías, la primera ley fue escrita en piedra, la segunda ley va a ser escrita en corazones. Es la nueva ley. Por eso podemos decir que en el aposento alto, el día de Pentecostés, nació la iglesia. Así como el pueblo de Dios nació en Israel, el pueblo de la primera alianza, ¿nació dónde? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí nació el pueblo de la primera alianza. El pueblo de la segunda alianza, que es la iglesia, ¿dónde nace? En el aposento alto, en el monte Sión, en la teofanía del Espíritu de Dios, igualito que en el monte Sinaí. La teofanía de Pentecostés, o sea, dice aquí, es el punto de llegada de la serie de manifestaciones con que Dios se ha dado a conocer progresivamente al hombre. Con la teofanía de Pentecostés alcanza su culmen aquella autorrevelación de Dios mediante que Él ha querido infundir en su pueblo la fe en su majestad. Esto lo dijo Juan Pablo II en la encíclica Dominus et Vivificante. Por eso tenemos que tener bien claro que Pentecostés, ¿qué cosa es? Una teofanía. Una teofanía que marca a la iglesia en el cenáculo con el comienzo del pueblo de Dios. Y por eso tenemos que ver, también esto tiene que ver con nosotros. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? 12. Bendito sea, Señor, que por lo menos eso se lo saben. 12 hijos tenía Jacob. ¿Cuántos apóstoles hay? 12. ¿No ven la similitud? ¿No ven que es lo mismo? ¿No ven que es lo mismo? De 12 hijos de Jacob nace la pueblo de Israel. De 12 hijos de Jacob nace el pueblo de Israel. De los 12 apóstoles nace la iglesia. La iglesia, el pueblo de Israel recibe la ley y se convierte en pueblo en el monte Sinaí. La iglesia se convierte en nación en el pueblo de Dios, en el monte Sión, el día de la última gran teofanía de Dios. Esa es la última, porque la gran teofanía que queda es la segunda venida de Cristo. Ya no queda más ninguna teofanía. Por eso, antes la gran teofanía de Jesús, que se va a cerrar, la última gran teofanía a su pueblo como pueblo, fue la teofanía de Pentecostés. De Pentecostés es la última gran teofanía de Dios, y por eso en ese día nace la iglesia. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. La iglesia es el pueblo de Dios de la segunda alianza. Dios tiene dos grandes alianzas con su pueblo. La primera alianza la hizo con Abraham
con la ley que se le dio a Moisés y nació el pueblo de Israel. La segunda alianza la hace Dios con Cristo y nace el segundo pueblo de Dios, la iglesia, el día de Pentecostés. Pero tenemos que tener bien claro que la iglesia es lo que era Israel en el Antiguo Testamento, es la iglesia en el Nuevo Testamento. Ya Israel no es el pueblo de Dios. Punto. Israel es el pueblo de Dios, histórico de Dios. Israel es el pueblo histórico de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nació allí y es judío. Como el pueblo histórico mío es Cuba, porque yo nací en Cuba. Pero el pueblo de Dios, de la alianza de Dios, ya no es Israel. Porque la alianza que hizo Dios con Israel en el Sinaí se acabó. ¿Dónde se acabó? En la cruz de Cristo. Cuando Cristo dijo, todo se cumplió, ahí se acabó la primera ley. Y con esa ley que se acabó, los profetas del Antiguo Testamento, el culto del Antiguo Testamento, del templo, porque todo el culto, los profetas, los libros del Antiguo Testamento, todo estaba encaminado apuntando ¿a quién? A Cristo. Cuando Cristo dice, todo se cumplió, la alianza antigua no es que no sirve, es que ya cumplió la misión que tenía. Como cuando ustedes, por ejemplo, yo hice un lease con el carro mío, y el lease mío se vence en octubre. Yo he usado el carro todo ese tiempo, he pagado, he cumplido con lo que ellos me han cumplido dejándome el carro, yo los he pagado. Ahora cuando llegue octubre, que se cumple el lease que yo hago con el carro, lo entrego. ¿Quiere decir que el carro no sirvió? Claro que el carro me sirvió muchísimo. Sucede que ya el contrato que yo tenía con esa compañía, le doy gracias a ellos por todo el tiempo que me tuve el carro, que nunca se me rompió, pero ya no tengo que ver nada con ellos. Eso es lo que pasó con Israel. No es que Israel no sirvió, no es que la alianza no sirvió. Israel preparó la venida de Cristo, pero el contrato de Dios con Israel se acabó. Ahora cuando yo vaya con el lease en octubre, yo tengo dos opciones. Una opción es volver a hacer un lease. Pero ahora para volver a hacer un lease, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a llenar otro contrato. Yo no puedo decir, bueno, sigo con el contrato viejo. ¿Por qué me van a decir? El contrato viejo se acabó. Tú tienes que hacer uno nuevo. Se pasó con Israel. El contrato de Israel se acabó. No quiere decir que los israelitas no sirvan. Los israelitas, para estar en el pacto con Dios, ¿qué tienen que hacer? Entrar en el contrato nuevo. ¿Cuál es el contrato? ¿Con quién es el contrato nuevo? Con la iglesia. ¿Usted entiende la similitud que les hago? Todos los israelitas están llamados a pertenecer al pacto con Dios, pero hoy tienen que darse cuenta que como el lease mío se acaba en octubre, el contrato de ellos con Dios se acabó. ¿Pueden entrar en un nuevo contrato con Dios? Claro que sí. Por eso que dice Pablo, ya no hay judío ni griego, solamente redimidos por la sangre de Cristo. Y ese es el empecinamiento de los judíos. Ellos no quieren entrar en el contrato nuevo, ellos siguen aferrados al contrato viejo, no quieren darse cuenta que es como si yo llegara a octubre, llegara a noviembre y yo siguiera con el contrato y digo, no, yo no quiero entregar el carro. Vienen con una grúa y me lo... Pero los israelitas espiritualmente le llevaron el carro. Ellos están aferrados a una ley que ya no existe. Fíjate que esa ley no solo no tiene validez, no tiene culto. Hay templo, hay sacrificio, hay profetas, hay nuevos libros, hay reyes, hay sacerdotes. No, ellos no se han dado cuenta que algo se acabó y siguen aferrados a esa ley que ya no tiene vida, porque la vida comenzó en la nueva alianza. Y aquí tenemos que ver la gran diferencia. Ya se lo explico una vez, ojalá que a ustedes se les grabe esto en la cabeza. La primera alianza en el Sinaí la hizo Cristo ¿con quién? En el Sinaí. ¿Con quién lo hizo? Con Moisés. En el monte Sinaí Moisés subió y aunque la promesa fue a Abraham, con quien Dios le dio le hizo la nación fue con Moisés. Por eso se llama la ley de Moisés y no se llama la ley de Abraham, se llama la ley de Moisés. En el Sinaí Dios hizo la alianza, aunque le dio la promesa a Abraham, hizo la alianza con Moisés y Moisés le dijo al pueblo, ustedes van a cumplir la ley. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Qué dijo el pueblo? Sí, nosotros la cumplimos. ¿Qué hizo Moisés? Mató un animal y cogió la sangre y la regó encima del pueblo. Y ahí quedó hecha la alianza, lean el Éxodo, quedó hecha la alianza entre Dios y el pueblo. ¿Sellado con qué? Con la sangre
del Cordero. ¿Por qué se usaba la sangre en las alianzas? Porque uno decía, que me pase a mí como ese animal, si yo no cumplo lo que yo he prometido. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel en cuanto Moisés dio la vuelta? Incumplió, hizo el becerro, incumplió la alianza, pero esa alianza era hecha con Moisés, regada con sangre ¿de qué? De un cordero, de un becerro, lo cual quiere decir que era una alianza humana, porque Dios es eterno, pero el otro lado allá de la alianza, ¿quién era? Moisés. ¿Y la sangre de quién era? De un cordero. Luego, entonces, era una alianza limitada, porque hecho con un hombre que se va a morir y con un cordero. Ahora, la segunda alianza que hace Dios, esa segunda alianza que hace Dios, la hace con Cristo. No la hace con ningún hombre. Esa alianza la hace Dios con Cristo en el Calvario. Fíjate que ya sobre nosotros no cae ninguna sangre de animal. ¿Qué cae sobre nosotros en el Calvario? La sangre de Cristo. Cae la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros en el acto del Calvario. Por eso esta ley es eterna. La primera ley se acabó porque estaba hecha con sangre de cordero y con un hombre. La segunda alianza, la alianza no la tienen ustedes con Dios. La alianza la tiene Cristo con Dios, porque ninguno de ustedes pusieron sangre. La circuncisión. Israel entraba a formar parte de la alianza con Dios por medio de la circuncisión. ¿Y cuál era el punto de la circuncisión? El punto de la circuncisión es que la persona que se circuncidaba echaba sangre. Y cuando al niño lo circuncidaba y echaba sangre, él con esa sangre entraba en el pacto de Dios con Israel. Era sangre del niño. Ahora, cuando el bautismo, ninguno de ustedes echa sangre. Porque la alianza de nosotros, el que puso la sangre, es Cristo. Es alianza de Cristo con el Padre, de la cual nace de los 12 apóstoles el nuevo pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo yo entro en la alianza? Y eso lo vamos a ver después. ¿Cómo yo entro en la alianza con Cristo? A través del bautismo. En el bautismo, yo me adentro en la alianza que hizo Cristo con Dios, la segunda alianza. Por eso no hay que poner sangre, porque la sangre ya la puso Cristo. Y esto comienza con el Espíritu Santo, que es la tercera teofanía de Dios, que es el Señor de la iglesia. Por eso dice, creo en la iglesia junto con la sección de creo en el Espíritu. Y fíjate que en Pentecostés hay tres elementos. Hay tres elementos. Ruido de viento, dice que como un ruido de una ráfaga de viento. Ruido de viento es el primer elemento. ¿Cuál es el segundo? Lengua de fuego. ¿Y cuál es el tercer elemento de Pentecostés que se ve o que se oye? Las lenguas. Son los tres elementos. Primero, lenguas de fuego. Primero, viento fuerte. Segundo, lengua. Tercero, comienzan a hablar lengua extraña. Son los tres elementos más llamativos de Pentecostés. Las lenguas de... Primero, el ruido como de ráfaga de viento impetuoso, dice la palabra. Ráfaga de viento impetuoso. Ya ustedes lo saben, y se lo he dicho 40 veces, que viento se dice en hebreo rúa, y rúa también se dice espíritu. Por eso cuando dice viento impetuoso, quiere decir que sopló el Espíritu de Dios sobre los apóstoles. No fue un viento de un ciclón. Cuando dice un viento impetuoso, quiere decir que el Espíritu de Dios sopló sobre los apóstoles con tremenda fuerza, el neuma que dicen los griegos. Decía, desde el comienzo de la creación, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, creando, ¿qué cosa? Santificando y creando la vida. En Pentecostés este mismo Espíritu vuelve a soplar, creando vida nueva. ¿Qué creó en la creación? La vida animal, la vida física, la vida material. ¿Qué crea en Pentecostés? La vida espiritual, la vida del Espíritu, que va a comenzar verdaderamente la vida de la iglesia. Siempre el viento en la Biblia ha sido uno de los momentos que anuncia la presencia de Dios. Por ejemplo, dice en el profeta Ezequiel, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante. Es la teofanía que Ezequiel ve, los cuatro querubines. ¿Se acuerdan? La teofanía de Dios a Elías, cuando dice que pasó el terremoto y no estaba Dios, pasó el trueno y no estaba Dios, sintió una ráfaga de viento y se postró, digo, aquí está el Señor. Siempre
el viento ha sido anunciador de una de las grandes teofanías de Dios. El soplo del viento es la expresión del poder divino que saca del caos y va creando en orden. Porque a través del Espíritu de Dios, del viento de Dios sobre la creación, el caos se fue ordenando y fue naciendo la creación de Dios. El segundo elemento, el fuego. El fuego siempre ha estado presente en todas las teofanías del Antiguo Testamento. Desde una de las primeras teofanías. ¿Cuál es una de las primeras teofanías que aparece el fuego? En la teofanía de Dios a Abraham. ¿Se recuerdan cuando Abraham va a hacer el pacto con Dios? Dice que Abraham partió un animal y dice que como una antorcha humeante pasó por el medio del animal. No, esa es una de las primeras teofanías de la alianza con Abraham, fue con fuego. Acabamos de ver la teofanía en el monte Sinaí. Ahí hubo más fuego del que hubo en el monte Sinaí. No puede haber habido. Otra teofanía de Dios de fuego, la columna que iba delante de Israel guiando por el desierto. Otra, siempre el fuego ha estado presente como la presencia de Dios. La Sagrada Escritura dice continuamente, nuestro Dios es como fuego devorador. Dice así la Sagrada Escritura. Y en el culto del templo, el sacrificio era a través de ¿qué? A través del fuego. La ofrenda se quemaba. Cuando la ofrenda se quemaba, era cuando la ofrenda era agradable a Dios. Dios aceptaba la ofrenda que le presentaba Israel por medio de ¿qué? Por medio del fuego. El hombre ponía la ofrenda, Dios ponía el fuego, y esa ofrenda era aceptada por Dios. O sea que siempre el fuego ha sido manifestación de la presencia de Dios y aceptación de ¿qué? De ofrenda. Y el último elemento de Pentecostés, ¿cuál es? Hablar en lengua. Hablar en lengua. Si ustedes se recuerdan, eso también tiene un tremendo sentido espiritual, porque el primer intento de los hombres para llegar a Dios, el primer intento de los hombres, de ellos propios, sin contar con Dios, para llegar a Dios, fue la Torre de Babel. En la Torre de Babel los hombres quisieron hacer una torre para llegar a Dios. ¿Es malo el intento de esos hombres? No fue malo, ellos quisieron llegar a Dios, pero quisieron llegar por sus propios medios, lo cual es imposible. ¿Y qué dice la Escritura? Que la lengua de todos se confundieron las lenguas. Y nadie pudo terminar la torre porque ninguno se puso de acuerdo uno con otro, porque vino la confusión de las lenguas en Babel, por eso se llama Babilonia, la confusión de lengua. Quisieron llegar a Dios y ¿qué pasó? No se entendieron. ¿Por qué no se entendieron? Porque se les confundió la lengua. Ahora en Pentecostés, fíjate, ya el hombre no quiere llegar a Dios. Dios viene al hombre. Todos hablaban idiomas diferentes y todos se entendieron. Tú no ves que Pentecostés es lo opuesto de la torre de Babilonia. Ya el hombre no puede llegar a Dios. El hombre no puede llegar a Dios. Dios es el que llega al hombre en Cristo Jesús. Y esas son las tres grandes signos de Pentecostés, que podemos decir que comienza la gran renovación del creyente. Hasta ese momento. Por eso tenemos que ver, y mucha gente critica a los judíos, pero que el culto judío, la sinagoga es un culto muy seco, que los judíos eran muy legalistas, que todo tenía que ser como yo lo interpreto, como está aquí, que no tenían misericordia, que no entendían las Escrituras, pero también lo que nosotros no podemos entender, que a los judíos les faltaba algo. Los judíos no tenían el Espíritu Santo. Como una persona, los judíos son como la gente que andan por ahí que no tienen el Espíritu Santo, que pueden leer el Evangelio 400 veces y no lo entienden. Y tú dices, ay, pero si eso está tan... Y no solo que no lo entienden, que tú se lo explicas y lo entienden menos. Entonces tú dices, pero ¿cómo que yo entiendo esto también? Él no lo entiende. ¿Sabes por qué no lo entiende? Porque está como los judíos. Le falta el Espíritu Santo. La gran revelación de Dios, ¿quién la da? El Espíritu Santo. Fíjate que Cristo habló 3 años con los apóstoles. ¿Entendieron algo? Nada. Fíjate que cuando Jesús va a subir a los cielos, ¿qué le dice Pedro? Es ahora cuando vas a hacer el reino de Israel. Quiere decir que Jesús se va al cielo y los apóstoles no habían entendido nada. Y no es que sean brutos, es que no tenían. Cuando los apóstoles empiezan a entender a Cristo, cuando baja el Espíritu Santo, cuando Pedro se para y predica lo que nunca dijo en los 3 años que vivió con Jesús, porque sin el Espíritu Santo. Y por eso
esta última teofanía de Dios en Pentecostés, en la iglesia, es donde el creyente tiene más intimidad con Dios. El creyente, nosotros en la iglesia tenemos una intimidad con Dios que no la ha tenido ningún creyente en uno de los siglos anteriores. Porque ya nosotros no adoramos un Dios que está allá arriba o que está aquí. Adoramos un Dios que mora dentro de nosotros. Por eso que dice Pablo, ustedes son templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, a pesar que no se ve, es la tercera persona de Dios, es la persona de Dios que no solo está arriba para que lo adoremos, mora dentro de nosotros. Porque tú comulgas y recibes a Cristo, pero la presencia de Cristo en ti dura físicamente 6, 7 horas, dura la presencia, dicen los teólogos, hasta que tú cometas un nuevo pecado, pero la presencia física, la hostia, dura un tiempo limitado, pero sin embargo el Espíritu Santo nunca se va de ti. Siempre el Espíritu Santo está presente en el alma del creyente, y esa afiliación del Espíritu Santo, esa obra del Espíritu Santo, en estos 10 minutos que nos quedan, muy interesante para ya empezar la iglesia. Esto es la introducción a la iglesia. El Pentecostés es la culminación del misterio pascual. ¿Cuál fue el misterio pascual? La muerte y resurrección de Jesús. La culminación del misterio pascual es Pentecostés. Porque es cuando Pentecostés, ¿por qué desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Porque Cristo concibió la redención del hombre, hizo las paces de Dios con el hombre, y entonces el Espíritu Santo pudo bajar después que Cristo reconcilió al hombre con Dios. ¿Y de qué fruto Pentecostés? De la cruz y de la resurrección. Si no hay cruz, no hay Pentecostés. Por eso que Pentecostés es la culminación ¿de qué? Del misterio pascual. Del misterio pascual es el comienzo, como les dije, de la nueva alianza. Y una cosa muy importante, y la resurrección, Pentecostés es la resurrección de los apóstoles. Se los voy a explicar. Les dije a ustedes que Pentecostés es la resurrección de los apóstoles. Cuando una persona está muerta y vuelve a vivir, ¿qué es lo que vuelve esa persona? ¿Pero qué vuelve a esa persona si está muerta y vuelve a vivir? El Espíritu. El Espíritu, no esa gente que han estado muertos físicamente 5 o 10 minutos, que se ven por un túnel con una luz y vuelve, ¿qué es lo que volvió a la persona? El Espíritu. Cristo, cuando resucita la mañana de la Pascua, ¿qué retorna a Cristo? El Espíritu. Y Cristo resucita. Pero los apóstoles tenían el Espíritu Santo en ese momento. No. ¿En qué momento los apóstoles reciben el Espíritu Santo? Pentecostés. Cuando el Espíritu regresa a un cuerpo que no lo tenía, ¿qué cosa surge ahí? La vida. Por eso Pentecostés es la resurrección de los apóstoles. Es el día de resurrección de los apóstoles. Y nosotros el día de resurrección de los apóstoles es el día que nosotros comenzamos a vivir. Porque antes de Pentecostés todo el mundo estaba muerto. La única que no estuvo muerto antes de Pentecostés fue María. Y ojo que María recibió en Pentecostés los carismas que no los recibió el día de la Anunciación. Porque el día de la Anunciación lo que María recibió fue la encarnación de la segunda persona de la Trinidad en su vientre, pero no recibió los carismas. El Espíritu Santo no bajó con carismas hasta la mañana. Por eso que María está en el medio de los apóstoles, porque María recibió en ese momento, con todos los apóstoles, también la efusión del Espíritu. Y no duden ustedes, eso nadie lo sabe, pero no duden ustedes que María en ese día de Pentecostés entendería muchas cosas que anteriormente de la vida de Jesús ella no había podido entender. Porque ella, a pesar que el Espíritu Santo encarnó a Jesús en su vientre, era llena del Espíritu Santo, no lo tenía carismáticamente, con dones de sabiduría, con dones de inteligencia. Por eso que si no, María no hubiera hecho falta que estuviera en Pentecostés. Yo estoy seguro que eso que dice la Biblia, cuando María le dice a Jesús, hijo, ¿por qué te perdiste? Porque te andábamos buscando. Que le dice a Jesús, es que ustedes no saben, que María no entendía por qué Jesús se había perdido. María entendió todo eso, que dice que guardaba en su corazón, ella lo entendió el día. Esto a lo mejor es muy arriesgado lo que voy a decir, pero a lo mejor hasta María entendió el plan de ella en la salvación el día de Pentecostés. A lo mejor ese día que recibió el Espíritu Santo, ella se le abrió los ojos a María también y vio el papel que ella tenía, no solamente en la vida de Jesús, sino en toda la iglesia y en todo el Antiguo Testamento. Porque María recibió el Espíritu Santo carismáticamente como la primera de todos los cristianos. Por eso podemos decir que Pentecostés es la resurrección de la iglesia, de los apóstoles y de la iglesia, porque es primera vez, es como
la profecía del profeta Ezequiel, los huesos secos. ¿Qué cosa eran los hombres antes de la resurrección? Huesos secos. Huesos secos. ¿Qué decían los huesos secos de Ezequiel? ¡Ay, qué seco estamos! ¡Ay, nosotros no tenemos vida! Y cuando entró el Espíritu de Dios y se pusieron de pie, dice que cobraron músculo, cobraron vida. La iglesia, el hombre, antes de Pentecostés, era los huesos secos. El Espíritu Santo descendió sobre los huesos secos, que era la creación, y resucitó los huesos secos y le dio vida nueva. Y por eso podemos decir que místicamente es la resurrección del hombre. La resurrección de Cristo fue la mañana santa de la resurrección. La resurrección del hombre fue la mañana santa de Pentecostés. ¿Ustedes entienden? Eso? Mucha gente no sabe eso. Ustedes saben eso, pero porque de esto no se habla. Por eso Pentecostés es mucho más allá que una fiesta que se toca pandereta y se... Pentecostés es el nacimiento de la iglesia, y Pentecostés es la resurrección del hombre. Porque el Espíritu Santo vino de nuevo y ese día de Pentecostés el hombre vuelve a ser lo que fue Adán y Eva antes del pecado. Porque Adán y Eva vivían llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de gracia. Y esa gracia Adán y Eva las perdieron con el pecado. Y esa gracia que es el Espíritu Santo regresó después que Cristo reconcilió al mundo con el Padre. Y lo recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Cómo lo recibimos nosotros? El día del bautismo. Lo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, esa gracia de Dios que vuelve a mí, la recibimos nosotros el día del bautismo. Por eso podemos decir, por eso ya decimos no que es una resurrección, por eso decimos que el bautismo es el segundo nacimiento. Por eso decimos que nosotros nacemos de segunda vez el bautismo. Nadie nace por segunda vez, y eso es algo de nuestro lenguaje que tenemos que empezar a purificar. Nadie nace de nuevo en un retiro de Salvador Gómez. Nadie nace de nuevo en una noche de fusión que tengamos aquí. Nadie nace de nuevo en un retiro de Tampa. Porque ni Rafa, ni Salvador Gómez, ni yo, ni la Madre Gabriela, ni el Padre Francesco tenemos poder para hacerlo a ustedes nacer del Espíritu. Y por eso se lo dice Jesús a Nicodemo. Para entrar al reino de Dios tiene que nacer del agua y del Espíritu. Pero de dos cosas, del agua y del Espíritu. ¿Qué le dice Nicodemo? ¿Cómo yo, un hombre viejo, vuelvo a nacer de nuevo? Y le dijo Cristo, tú eres maestro de Israel, ¿no lo sabes? Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Los protestantes, como no reconocen el bautismo como sacramento, porque ellos no tienen la plenitud de la fe, ellos dicen que nacen de nuevo en cada reunión que van y se pasan la vida entera naciendo, parece que se mueren porque vuelven a nacer de nuevo en la próxima iglesia que abren en la esquina. Pero nosotros tenemos dos nacimientos. El primer nacimiento de nosotros es el día que nuestra madre nos pare. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. El día de nuestro bautismo, nosotros nacemos por segunda vez como hijos de Dios. El día del bautismo el día de nuestro nacimiento físico, nacimos como hijos de mi padre, de mi madre. El día del bautismo nazco como hijo de Dios. Por eso Dios nos adopta en ese momento como hijos. Yo nazco por segunda vez. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. Del agua del sacramento, del bautismo y del poder del Espíritu Santo. Y ahí comienza, ese es el nuevo nacimiento, comienza la vida del creyente, así como comenzó en Israel. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente y comienza la vida de la iglesia. Por eso va a decir San Pablo en Gálatas, vamos a ver la semana que viene, que el bautismo es la circuncisión espiritual. Oye lo que dice Gálatas. Gálatas dice que el bautismo es la circuncisión espiritual. ¿Por qué el bautismo es la circuncisión espiritual? ¿Qué cosa hacía la circuncisión física de Israel? Entraba a Israel como miembro de la alianza de Dios. Un judío nace en Israel y no se hace la circuncisión y no es parte de Israel. Un judío que nació aquí no le hicieron la circuncisión, si quiere ser judío, tiene que hacerse la circuncisión. En Israel, todo el hombre entraba en el pacto con Dios con la circuncisión. Y entrar con el pacto con Dios era más que tener una alianza con Dios, era que por medio de la entrada al pacto con Dios se hacía miembro del pueblo de Israel. Era judío, era judío, porque pacto con Dios y nación era exactamente
Vamos a esperar que Mildred termine de hablar, porque ahora todo el mundo está pendiente de qué es lo que no es culpa de Mildred, es culpa de ustedes, porque ahora está todo el mundo pendiente de qué está haciendo y le importa un bledo el pacto con Dios ni Israel. Volvemos a el pacto con Dios. Por la circuncisión, con ese acto, el hombre se inscribía en el pacto con Dios y entraba a formar parte del pueblo de Israel, físicamente. Ahora dice, nuestra alianza no es una alianza física, nuestra alianza con Cristo es una alianza espiritual. Entonces, ¿cómo entramos a la alianza con Dios, con Cristo? En el bautismo. Pero dice San Pablo, el bautismo es una circuncisión espiritual, porque así como la circuncisión física adentraba al hombre en el pacto con Dios y en la nación de Israel, por medio del bautismo entramos en el pacto nuevo con Dios y entramos en la nación de la iglesia. Por medio del bautismo, todos los bautizados formamos el pueblo de Dios. Ya no en la carne, sino en el espíritu, porque si fuera en la carne, un griego, un español, un ruso y un chino, no teníamos absolutamente nada en común. Somos pueblos totalmente diferentes. Ahora, como es una alianza espiritual, cualquier ser humano es miembro de este pueblo. Por eso tú vas a una iglesia en China, tú vas a una iglesia en Alaska, tú vas a una iglesia en Grecia y te sientes que no has salido de tu casa. Te sientes que estás entre los tuyos. Tú llegas y ves una cruz en un pueblo, enseguida tú dices, encontré el lugar a donde yo pertenezco. Y una persona llega a un hotel de viaje y lo primero que hace es buscar donde hay cerca una iglesia. Porque cuando encuentras la iglesia cerca, tú sabes que ahí tú perteneces a ese pueblo, a esa alianza. Por eso es una alianza, y por eso es tan importante, que ha hablado el Santo Padre tantas veces, que cada cual en la iglesia no puede hacer lo que le da su realísima gana. Y cada cual en la iglesia no puede hacer la misa como le da su realísima gana. Porque si cada cual en su parroquia hace la misa y habla el evangelio como le da su realísima gana, dejamos de ser un solo pueblo para formarnos diferentes pueblos. La gente no se da cuenta de la importancia que tiene que la Eucaristía sea la misma. Cuando se diga el domingo, la misa que se dice en China es la misma misa que se dice aquí en Hialeah, con el mismo evangelio, con los mismos signos, exactamente lo mismo. Desde el momento que alguien empieza a hacer algo que no es lo que hace toda la iglesia, se empieza a separar de la iglesia. Y empezamos a separar el cuerpo de Cristo. Por eso es que es tan importante, y el Papa ha insistido tanto, sobre todo en la liturgia, que es lo que más a nosotros, al pueblo de Dios, nos une dos cosas: la liturgia y los sacramentos. Por eso el Papa ha insistido tanto que la liturgia y los sacramentos, y por supuesto la fe, no se puede alterar, porque a mí me parece que aquí nadie le parece absolutamente nada. Yo el otro día tuve un pleito, no voy a decir con quién, porque a nadie le importa, que dijo algo que no es la doctrina de la iglesia, y yo le dije, perdóname, pero tú dijiste tal cosa y tal cosa no es doctrina. Me dijo, bueno, es que esa es mi opinión. Le dije, perdóname, un comunicador católico no tiene opinión propia, tiene opinión de la iglesia. Punto. Y ya, porque si cada comunicador católico en cada programa empieza a dar mi opinión, dejamos de ser católicos y nos convertimos en 500 sectas diferentes. Una persona que tenga un medio de comunicación no puede tener opinión propia. Yo solamente puedo dar la opinión de la iglesia. Cuando me dicen en EWTN, tú no te equivocas nunca, digo, yo nunca me equivoco. Me dicen, ¿por qué tú eres infalible? Digo, no, porque yo nomás que digo la doctrina de la iglesia. Y yo sé que la doctrina de la iglesia es infalible. Cuando me preguntan algo, puede ser que a lo mejor yo no estoy de acuerdo con lo que estoy contestando. Muchas veces, algunas veces no he estado de acuerdo yo personalmente con lo que estaba contestando, pero yo digo, esta es la doctrina de la iglesia y la iglesia debe saber más que yo. Y yo no puedo dar mi opinión, tengo que dar la opinión de la iglesia, porque eso es lo que nos mantiene siendo, ¿qué cosa? Un solo pueblo. Y eso es lo que el demonio ha tratado últimamente de romper. Empezar que cada cual predique el evangelio como le da la gana, hace la misa como le da su realísima gana, hace los sacramentos como le da su realísima, dan sus opiniones en radio como les da su realísima gana. Yo te digo una cosa, y esto no es partido demócrata ni republicano, pero la iglesia es bien clara: nadie puede votar por un candidato que apoye el aborto. Punto. Si el candidato republicano hubiera sido Rudy Giuliani, yo no hubiera podido votar ni por él ni por ninguno, porque él apoya el aborto. Entonces nosotros, aunque te caiga bien Obama, tú no puedes votar por Obama,
porque él apoya no solo el aborto, apoya el aborto parcial, donde se le saca el cerebro al niño por aquí a los 9 meses. Apoya eso. El que vote por una persona que apoye el aborto, la sangre de todos los niños abortados cae sobre las manos de esa persona que votó. Punto. Ahí no hay más vuelta que hacer. Donde quiera que esté mi simpatía, sea republicano o sea demócrata, un comunicador católico, eso es lo que tiene que decirle al pueblo de Dios. No que si la economía no. Esa es la doctrina de la iglesia. Y punto. Y si no te gusta, deja tu trabajo y ponte a vender churros, o a vender casa, o a hacer otra cosa. Pero yo lo estoy diciendo porque Satanás lo que está tratando es de dividir la iglesia. Y por eso decimos, creo en la iglesia que es una. Nos quedamos ahí. Ahí empezamos la semana que viene. Creo en la iglesia que es una. No hay 100 iglesias. La iglesia es una, con una fe, con un bautismo, con un solo Dios y Padre, y con un solo criterio en materia, en moda, en lo que te dé la gana. Tú puedes tener la opinión. Te quieres hacer un tatuaje, te quieres poner un ombligo, un arete en el ombligo. Puede ser que tú estés mal, pero no estás separado de la iglesia, porque la iglesia no ha legislado sobre eso. Eso es cuestión tuya de moda personal. Cuando seas una vieja, serás una vieja con un tatuaje que lo tendrás a media pierna en vez de tenerla en la cintura. Sí. Porque yo veo un señor en que va al gimnasio, que tiene una mujer aquí tatuada, es un viejo, y la mujer del tatuaje tiene arruga. Hasta el tatuaje tiene arruga. Porque tú no sabes lo feo que de joven, como la piel está estirada. Pero con todo eso que estoy diciendo, eso es de buen gusto, o es de mal gusto, pero no es pecado, no es materia de fe. Pero cuando hablamos del aborto, cuando hablamos de los sacramentos, cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, es cátedra, hermano, ahí nadie puede tener opinión personal. Ahí solamente podemos tener una sola. Y por eso hoy en día vemos tantos problemas. Porque hay sacerdotes que predican su evangelio, hay grupos que dan su opinión de cómo deben ser las cosas. Y cuando digo que es tan fácil saber lo que tenemos que decir, porque ¿dónde está lo que tenemos que decir? Aquí. No hay más nada, aquí. Tú no te equivocas, si tú vienes aquí, tú no te equivocas. Ni hay confusión, el catecismo de la... Gracias a Dios tenemos todo lo que tenemos que creer escrito en blanco y negro para seguir siendo una iglesia. El punto, ya terminando, haciendo el resumen, el punto que estamos viendo hoy y lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una reunión de una gente, la iglesia es una nación. La iglesia es un pueblo, la iglesia es una nación. Así como Israel era una nación, la iglesia es una nación. Lo dice San Pedro, pueblo sacerdotal, nación santa. Somos una nación santa. Todo el billón y tantos de católicos que hay en el mundo, somos como la China, o como Rusia, o como Estados Unidos, una nación que no está hecha por raza, sino por espíritu. Las naciones la unen la raza o el idioma. A nosotros no nos une ni la raza ni el idioma. A la nación santa de la nueva alianza la une la fe en Cristo y la redención en Cristo y la entrada a esta nación por medio de la iglesia. Por eso es un error que la gente piensa, voy a la iglesia. Yo sé que lo usamos comúnmente, yo también lo digo, voy a la iglesia. Pero yo no voy a la iglesia. Yo soy la iglesia. Aquí que estamos en un salón, esto es iglesia. Cuando los adictos se reúnen en un parque por allá por Northwest, que son adictos bautizados, eso, aunque yo se lo digo a ellos, esa gente que están todavía llenos de cocaína en el primer retiro y llenos de pecado, ellos son nación santa. Congregados son nación santa. Porque nosotros no somos, la iglesia no es santa porque nosotros somos santos. La iglesia es santa porque Dios es santo. Punto. Eso es lo que no entendemos. Miramos alrededor, vemos una pila de sinvergüenza. Y de gente necia, de gente loca que no sabe contestar ni siquiera qué día cayó el sábado después del Viernes Santo. Pero ¿tú sabes qué? Esta es una nación, aquí estamos congregados, nosotros somos aquí, este grupo que está aquí es un pueblo santo. No porque nosotros seamos santos, sino porque el Dios que nos convoca es un Dios santo. Y cada cual es como el Dios que sigue. Tú quieres ver, mira una persona, así sea la vida de esa persona, ese es el Dios a quien él sigue. Aunque diga que sea cristiano, si la vida de esa persona no se ajusta a lo que espera Cristo de él, esa persona no sigue
a Cristo por muy bautizado que esté. Por eso miren la vida de ustedes y digan, que me vea a mí, a qué Dios piensa que yo sigo, a qué Dios piensa que yo pertenezco. Vamos a comenzar a estudiar la iglesia, pero el concepto que vamos a tener hoy es que la iglesia es una nación, no es un lugar donde se reúnen la gente. La iglesia no es un grupo de gente, la iglesia es una nación comprada sangre, congregada por el Espíritu Santo, comprada sangre por el Cordero de Dios en el día de la resurrección, ungida por el Espíritu Santo el día de la Pascua. Por eso tenemos todos esos millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de hombres que han pasado desde el siglo I hasta el siglo ahora viviendo en santidad, siendo fieles al Espíritu Santo, del cual mencionamos a los santos, pero los santos son la gente que se han distinguido más allá de lo normal, de la media. Pero ¿cuántos santos hay que no se conocen? ¿Cuántas abuelas de nosotros, cuántas personas hemos conocido en el pueblo, los pueblos nuestros, que han sido, yo puedo decir unas cuantas mujeres de mi pueblo y hombres de mi pueblo que han sido hombres y mujeres que han vivido en verdadera santidad, dignos de estar? Yo me viene en mi catequista, Termina Pedro es una mujer digna de estar en el mejor altar del mundo, una santa que no ha sido porque no hizo nada así, toda la vida de ella fue callada. Toda esa obra de santos en la iglesia que ha habido, de sacerdotes santos, de religiosas que se han muerto, porque ahora hablamos de Sor María de Jesús crucificado, hablamos de Santa Teresita de Lisieux, pero cuántas monjas como esa no hay en los monasterios que se van a morir y nunca en la vida nadie va a saber, escondida en Cristo, esas mujeres que mueren siendo tan santas como Santa Teresita de Lisieux. Toda esa gente que ha vivido, que son, si actualmente somos 1 billón, si tú vienes a ver desde el siglo I hasta ahora, son billones de billones. Ese es el pueblo de Dios, la asamblea santa. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso desconocer la iglesia es desconocer la obra del Espíritu. Estos protestantes que llegan ahora con muy buena intención, pero dicen, no, la iglesia de mi pastor es la verdadera. Entonces digo, bueno, y estos 2000 años que ha habido de santos, de miles en la iglesia, ¿no sirvió para nada? Todos estos millones de gente verdaderamente que han seguidoras de Cristo no cuentan en la vida de la iglesia. Por eso, hermano, desconocer la iglesia es desconocer el Espíritu Santo, porque la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Y si Jesús dijo, esperen que yo les voy a dar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo bajó en Pentecostés, el Espíritu Santo no puede haber bajado en Pentecostés y haberse desaparecido por 2000 años hasta que lo descubrieron aquí en una iglesia en una esquina. El Espíritu Santo ha estado actuando, porque Cristo lo dijo, estaré con ustedes hasta el fin. No dijo estaré con ustedes de aquí a 2000 años, no, estaré con ustedes hasta el fin, día a día. Por eso verdaderamente que a mí yo tiemblo cuando yo veo cómo hermanos otras iglesias desestiman 2000 años de acción del Espíritu Santo, como si no hubiera existido iglesia en 2000 años. Entonces se fijan en 6 o 7 ejemplos de gente mala, que si el Papa Borgia, siempre todo el mundo me dice, no, porque el Papa Borgia, un Papa en 2000 años, un Papa entre 200 y pico de Papa Santo, y a quién sacan nada más, a malo. Miles de sacerdotes buenos, y a quién saca, a fulanito que el periódico dijo, miles de sacerdotes, bueno, nada más. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo hace. El enemigo lo que hace es darle propaganda a la gente que él usa. Pero tenemos que seguir confiando y seguir haciendo la obra, y eso es lo que hablamos hoy, la iglesia, que es la continuación del pueblo de la primera alianza, ahora con una alianza nueva hecha en Cristo. Eso es la iglesia. Vamos a pasar el cepillo y pues la ofrenda y terminamos.